buenos días a todos. Hoy es martes, día 18 de agosto. Es el día de Santa Elena, un nombre muy popular, aunque, la santidad de esta santa no es que sea discutida, pero bueno, es algo histórico más bien, ¿eh? Y luego hablaremos un poquito de Santa Elena. Primero vamos con el Evangelio. El Evangelio, si ayer hablábamos del joven rico y lo que le costó dejar lo que el Señor le pedía, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres y luego ven y sígueme, él, frunciendo el ceño, dijo que no y se marchó muy triste, ¿no? Pues continúa en la misma línea este Evangelio que escuchamos hoy, ¿no? Y lo que el Señor plantea es la dificultad ante las riquezas, ¿no? Y la acumulación de cosas, ¿no? En verdad os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Alguien puede preguntarse, ¿entonces los ricos no tienen derecho a salvación? Sí, claro que sí, que un rico tiene derecho a salvación, ¿eh? Todos estamos llamados a la santidad y el rico puede ayudar, puede compartir, puede hacer de su vida una vida generosa, una vida de servicio, una vida de entrega y también de santidad. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entonces, ¿quién puede salvarse? Preguntan los discípulos ante esto que dice el Señor. Incluso Pedro dice, ya ves, nosotros lo hemos dejado todo, te hemos seguido, ¿qué nos va a tocar? Aquí vemos el interés, ¿no? Pues el Señor dice lo que nos va a tocar. Todo el que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o tierra, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Jesús habla de desprenderse para crecer en su amor. El Señor nos invita a dar un paso más hacia su reino y abrazar las riquezas del cielo, despojándonos de los bienes que nos esclavizan. Si solo miramos por tener, poseer, acumular, llenar armarios, llenar nevera, y nos importa un bledo los demás, o como aquella parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro, ¿no? Si no sabemos compartir, si no tenemos un corazón dadivoso, generoso, ¿para qué queremos esa acumulación de cosas? Como dice el Papa Francisco, nunca vi un camión de mudanzas detrás de un cortejo fúnebre. Desnudos salimos del vientre de nuestra madre, desnudo volvemos para la vida eterna, ¿no? La frase hiperbólica de Jesús sobre el camello y la aguja causó inquietud a los discípulos y también nos golpea a nosotros. Nos induce a hacer una reflexión sincera sobre el dinero en nuestras vidas. El dinero es un buen servidor y un mal amo. A veces puede parecernos imposible salir de esta espiral codiciosa y consumista. Pero recordemos lo que decía Jesús. Lo imposible para el hombre es posible para Dios. Y el ejemplo lo tenemos, por ejemplo, valga la redundancia, en aquel personaje del Evangelio, Zaqueo, un rico, pero que se dejó mirar por Jesús y desde entonces decidió, y recibió fuerza para llevarlo a cabo, que en adelante no iba a acaparar innecesariamente, sino a compartir. Ahí está la clave, en darse, en entregarse, en hacer el bien. Y el rico, con sus posibilidades, puede hacer mucho bien, mucho bien. Es verdad que todos tenemos que esforzarnos, trabajar y sacar adelante nuestras cosas, ¿no?
Y los que han tenido más éxito, más suerte, pues tienen la posibilidad de compartir ese éxito, ese beneplácito que han tenido en su vida, con los que no tienen iguales condiciones, ¿no? ¿Cuánto se puede hacer de bien, por ejemplo, ayudando a los más pobres, ayudando a Cáritas, a la cocina económica, ayudando en misiones, ayudando a veces en la parroquia, personas que realmente lo necesitan, por su desestructura, por sus nudos estructurales de familia, de falta de trabajo, de lo que sea, ¿no? Hay mucha gente necesitada y por suerte también hay mucha gente buena, pero hay mucha gente que es muy egoísta, muy individualista, muy cerrados sobre sí mismos. Y eso realmente empobrece, ¿no? Empobrece en el sentido de no realizarnos como personas, ¿no? Nada hay más hermoso que dar, que regalar, que servir, que ayudar, ¿eh? Ayudar a los demás, ¿eh? Aunque sea escuchando o aunque sea invirtiendo incluso el tiempo que tenemos en atender a una persona, en escucharla, en animarla, podemos hacer mucho bien. Pensémoslo. Hoy la palabra de Dios nos ofrece esa posibilidad, ¿eh? El Señor tira de nosotros para que realmente compartamos y compartamos para crecer. Hoy la Iglesia, como decía antes, celebra la memoria de Santa Elena, Flavia Julia Elena, también conocida como Elena de Constantinopla, nacida en Trapani hacia el 250 y muerta en Roma hacia el 330. Probablemente nació en Drépano, en Bitinia, al noroccidente, de Anatolia, Turquía, y que fue renombrada Helenópolis por su hijo Constantino I. Aunque supuestamente era hija de un sirviente, ello no impidió que fuese la primera esposa del tetrarca Constancio Cloro. Constancio Cloro la tomó como esposa y más tarde se divorció de ella en el 292 para casarse con la hijastra de Maximiano, Flavia Maximiana Teodora. El hijo de Helena, Constantino, se convirtió en emperador del Imperio Romano y después de su coronación ella tuvo una destacada presencia en la corte imperial. Ya durante el reinado de Constantino se convirtió al cristianismo, siendo él quien, contrariamente a lo que se suele pensar, sirvió de influencia para la conversión de su madre. Es considerada por los ortodoxos y católicos como santa, famosa por su piedad. Eusebio tomó detalles de su peregrinaje a Tierra Santa y a otras provincias del Medio Oriente. Aunque Eusebio no se lo reconoce, es tradicionalmente conocida por buscar las reliquias de la auténtica cruz de Cristo, buscar los restos de los Reyes Magos, que actualmente se conservan en la Catedral de Colonia, así como los del apóstol Matías, depositados en la abadía de San Matías en Tréveris. En su búsqueda de la cruz, donde Jesús murió, demolió el templo erigido a Venus en el Monte Calvario e hizo cavar hasta que le dieron noticias en los primeros días de mayo de haber encontrado la cruz. Helena mandó construir un templo allí y otro en el Monte de los Olivos. En todas estas actividades le acompañó el obispo Macario I de Jerusalén. Su día festivo se celebra en los cristianos orientales de rito bizantino con el de su hijo Constantino el 21 de mayo. La Iglesia romana la conmemora este día, el 18 de agosto. Además, está muy vinculada a la fiesta de la Invención de la Santa Cruz, que conmemora cada 3 de mayo el hallazgo de las reliquias de la Cruz de Cristo por la emperatriz Helena. Un hecho que realmente no se añadió a su leyenda hasta finales del siglo IV. Es patrona de la arqueología, de la conversión y de los matrimonios difíciles. Su iconografía habitual la muestra como emperatriz romana, vestida con ricos ropajes y portando casi siempre la vera cruz, y a su vez con su hijo Constantino.
es muy habitual la representación del momento del hallazgo de las reliquias de la exaltación de la Santa Cruz en el Monte Calvario y los milagros subsiguientes. Artistas como Piero de la Francesca o Pedro Berruguete ilustraron estos episodios. Pues damos gracias a Dios por la vida y el testimonio de Santa Elena. Os deseo muy buen día, muchas felicidades a todas las que celebran hoy su santo, que son muchas. Es un nombre muy popular, Elena. Os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.